Saludos desde Guayaquil, desde esta maravillosa posición en que nos encontramos junto al manglar, que es lo característico de esta región litoral y sobre todo de Guayaquil, bañada por el estero Salado, por el río Guayas, para todo el mundo. Hoy es día 12 de febrero del 2022. En esta fecha queremos, desde el manglar, iniciar una serie de programas juntos al licenciado Diego Guevara y quien les habla, Jorge Norero, porque creemos que es fundamental que entre todos construyamos un mejor ambiente, un escenario en que realmente podamos encontrar coincidencias y no seguir incendiando con comentarios, insultos, diatribas a este Ecuador que se encuentra, por supuesto, paralizado, paranoico, con tanta pandemia, con tanta inseguridad, con tanta crisis. Y es por lo tanto fundamental que en el análisis vayamos construyendo, yo diría, democracia, construyendo opinión, pero sobre todo descarnemos los vicios que nos están llevando hacia la declinación y decadencia, cuestión que todos sabemos. Ya de diagnósticos, yo creo que los ecuatorianos estamos hartos de los insultos y de los atracos sin sentencia y de esta impunidad imperante, pues por supuesto que ya todos estamos hastiados, saturados de ver cómo los pájaros disparan a las escopetas. Y en ese sentido, un programa diferente en donde se busquen de alguna manera resquicios para que las autoridades puedan actuar, yo diría de una manera al menos eficiente, con ética, con responsabilidad, es fundamental para cambiar este panorama. El presidente Guillermo Lasso Mendoza, el 25 de mayo, se posicionó como nuevo presidente del Ecuador, abriendo un abanico de esperanzas en que se suponía, y se sigue suponiendo, que el Ecuador iba hacia un camino del Ecuador del encuentro, a otro Ecuador posible. Ciertamente, 14 años de gobiernos en que se dijo se iba a crear cambios revolucionarios, cambios en la matriz productiva, cambios inclusive en la forma de pensar de los ciudadanos, porque sin educación ninguna sociedad puede pretender cambiar su realidad. Creíamos que realmente esos 14 años en que hubo bonanza, en que existió un verdadero ejercicio incluso hasta en demasía del poder, se iban a dar esos cambios y esas transformaciones, porque antes del gobierno de la Revolución Ciudadana debemos ser en esto muy precisos y claros. El Ecuador, a pesar de que gozaba de una aparente estabilidad, producto desde de la dolarización hasta el 2009, unos 9 años de aparente estabilidad, venía reciclando corrupción, venía reciclando atracos y despojos de los recursos públicos por parte de todos los actores políticos, de derecha, de izquierda, de centro. Y en esa dinámica, la Revolución Ciudadana se presentó como la esperanza de aquellos que no tenían nada que perder, que son las grandes mayorías. Y hubo, por supuesto, un inicio en donde se dieron esas bases hacia una transformación. Lamentablemente en el camino, y el poder desgasta, y eso lo sabemos, trajo como consecuencias estructuras criminales, saqueos, despilfarros, obras faraónicas, pero sobre todo se masacró, yo diría, la esperanza de toda una población por alcanzar estabilidad, por alcanzar verdaderamente espacios de oportunidad, que es lo que todos aspiramos y deseamos vivir. Un grave daño se introdujo a la sociedad ecuatoriana, que es la filtración del narcoterrorismo. Y esto, que es endémico, parecería ya desde hace unos 40 años para la región y algunos lugares del mundo, en Ecuador sí se convierte en una situación realmente nueva, porque éramos apenas un país de paso. Y hoy por hoy somos un país en donde no solamente que somos productores, sino que somos consumidores y a su vez puerta hacia el exterior, porque estamos, y todo esto lo sabemos,
De vecinos lo tenemos a los dos grandes productores de coca del mundo, que son Colombia y Perú. Y a su vez, estos dos países han sido recurrentemente agobiados por la guerrilla, el narcotráfico, el narcoterrorismo, y eso también se comenzó a filtrar en el Ecuador. Entonces esas dos nuevas situaciones nuevas para los ecuatorianos, hoy por hoy, son los que nos tienen de rodillas, porque el narcoterrorismo, con su brazo armado, los sicarios, es lo que ha creado esta inseguridad terrible, violenta, inusual, porque la forma incluso como en los centros penitenciarios se ha aniquilado a ciudadanos es de lo más bestial, de lo más brutal, de lo más abominable inclusive, ¿no? Y eso no tiene parangón en nuestra historia republicana. Y por eso es que Guillermo Lasso se presentó como una opción para poder redimir de todos estos castigos, pecados, qué sé yo, excesos al pueblo ecuatoriano. Y en ese camino debo de reconocer que Guillermo nos está debiendo mucho porque se suponía que en 100 días, como él mismo lo afirmó en su campaña electoral, iba a transformar al Ecuador. Y lo que estamos viendo hasta estos momentos es de que la situación avanza muy lentamente y eso producto de una carga muy pesada que por supuesto intentar transformar, cambiar, alivianar cuesta. No puede haber cambio sin traumas, todo cambio es traumático y eso lo sabemos. Es cierto que en las dificultades se logran y se buscan oportunidades y para eso es fundamental liderazgo. Y eso es algo que el presidente Guillermo Lasso tiene que comenzar a implementar en su equipo de gobierno, liderazgos. Liderazgo en lo social, liderazgo en salud, liderazgo en lo económico, liderazgo en la seguridad, en sus frentes internos, liderazgo en el frente externo. Y por eso el equipo es fundamental, señor presidente de la República. Equipo que tiene que ser interdisciplinario, totalmente cohesionado, y para ello es fundamental que usted dé las directivas de lo que quiere. Por eso era fundamental que se presente el plan de gobierno a corto, mediano y largo plazo, para ir evaluando cómo se van alcanzando en el tiempo aquellos postulados, aquellas situaciones que eran fundamental alcanzar para redimirnos y para estabilizar el país. Un país que tiene, por supuesto, graves problemas económicos, productos de un endeudamiento grave, que ya lo sabemos, los diagnósticos yo creo que ya está por demás decirlos. Hoy por hoy, hoy día, es fundamental que el Ecuador se despierte con realmente síntomas de que en su horizonte hay esperanzas de verdaderos cambios y para ello es fundamental que a los casi 9 meses de gobierno el presidente de la República provoque una crisis de gobierno, porque para todos es conocido que dentro del equipo de gobierno hay lamentablemente ministros, secretarios de Estado que no están cumpliendo con competencia, con idoneidad y con garantía aquello que el país necesita. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad yo tengo que lamentar que mi buena amiga la doctora Alexandra Bell no está cumpliendo un rol como se necesita en estos momentos de crisis. Se necesita acción, se necesita liderazgo, menos discurso y resultados, porque eso es lo que quiere la gente. Por otro lado, en el ámbito de lo económico, ajustes que están lesionando a la clase media, yo no creo que es en estos momentos en donde hay incertidumbre la mejor decisión. Pero en todo caso pienso y quiero pensar que ya el presidente Lasso tiene que haber evaluado las causas y los efectos al tomar esta decisión y el costo-beneficio de aquello. Y que si se lo está haciendo, a pesar de que es un duro golpe a la clase media, va a haber en el mediano plazo un nuevo escenario que va a permitir que esa misma clase media recupere aquello que está haciendo hoy por sacrificio para la patria. Entonces son estas cosas las que nos tienen que llevar, insisto,
a bajar los decibeles de los insultos y de la contaminación que por redes sociales estamos asistiendo, yo digo de manera muy perversa. Hay demasiado odio, demasiado desprecio a lo que se está haciendo, y este es el momento de la unidad. La pandemia nos ha golpeado psicológica, física y moralmente. La inseguridad nos afecta también psicológica, física y moralmente. Es decir, estamos entre crisis y sobre crisis que definitivamente hay que tomar al toro por los cuernos. Insisto en que hay que tener un liderazgo de acción y hay que ejercer el poder, por supuesto, respetando las diversas funciones del Estado, pero desde la función ejecutiva. El presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir sus competencias y sus, yo diría, políticas a efectos de que todos los ecuatorianos hagamos las cosas bien. Cumplir y hacer cumplir la ley dentro del ámbito de sus competencias. De tal manera que el presidente está en la obligación de exigirles a las otras funciones del Estado actúen con responsabilidad, eficiencia y pensando siempre en los altos intereses nacionales, los objetivos nacionales, los intereses vitales, porque el pueblo está sufriendo una crisis tremendamente grave y esto podría provocar en cualquier momento una guerra civil, conflictos armados. Ya estamos viviendo un terrorismo urbano con esto de los sicarios y por lo tanto es fundamental de que todos estemos preparados para rechazar y repeler esta situación, porque caso contrario nos vamos a convertir, no en México, nos vamos a convertir en una región africana en donde allí sí la barbarie, el salvajismo y la brutalidad imperan, y en donde allí sí es un tinglado, una selva y sálvese quien pueda. Así que desde esta tribuna yo creo que vamos a hacer opinión responsable para que construyamos un nuevo Ecuador y ustedes tengan, por supuesto, los elementos de juicio para que tomen sus propias decisiones. Desde el manglar, muchas gracias.